Buenas, buenas, ¿cómo están? Bueno, hoy es martes 16 de septiembre del 2025, una semana que empezó con mucha expectativa respecto de lo que diga Powell, ¿no? Después de la reunión de la Fed, estamos todos pendientes de eso. No importa qué pasó la semana pasada con los datos del CPI, la semana anterior con los datos de empleo, lo único que importa es qué va a decir Powell. Y para eso nos juntamos un poco con Martín, para tratar de imaginar esto, pero también para contarles un poco de qué está pasando a nivel internacional con la geopolítica, los mercados internacionales y cualquier otro dato que empiece a dar ciertas señales de lo que nos puede llegar a decir. Así que primero que nada le voy a dar la bienvenida a Martín. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? ¿Todo bien? Bien, bien. Vos sabés que una de las, no sé, para mí es como que existen los países subdesarrollados, el nuestro por ejemplo, pero están los desarrollados, y los desarrollados son esos países que uno se imagina donde las cosas funcionan, ¿no es cierto? Cuando uno piensa en un país desarrollado dice, bueno, es un país que paga la deuda a tiempo, que no tiene conflictos, digamos, de déficit fiscal, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que vimos que el lunes Fitch, la agencia de calificación de riesgo, hay tres grandes agencias, una de esas es Fitch, le bajó la calificación de deuda, ni más ni menos que a Francia. Se la bajó de AA- a A+. Yo me quedé sin explicación, digo, pero bueno, me imagino que debe tener alguna razón Fitch. ¿Qué tal, Oki? Bueno, sí, como bien decís, las cosas funcionan hasta que dejan de funcionar y ya no funcionan más. Sí, ya habíamos charlado la última vez, lo que le sucede a Francia es un mal que recorre a todas las economías desarrolladas, es un sistema de pensiones diseñado espantosamente. Yo estuve viendo con todo esto que está sucediendo en Francia, bueno, qué modelo jubilatorio funciona. Encontré 3 o 4 ejemplos nada más. 3 o 4 que funcionan. Sí, nada más. Suecia, Australia, porque Australia tenía mirá curioso, tenía un sistema muy parecido al francés, pero lo reformaron en los años 80. Se dieron cuenta mucho antes y pasaron a tener un sistema que hoy en día sí funciona. Y son Suecia, Australia y Chile, los únicos 3 países que encontré donde... Y Chile. Sí, bueno, hay atención, porque esto es algo que puede producir una catástrofe, porque digo, lo que estamos viendo... Sí, es muy parecido a... bueno, se están poniendo bastante de moda estas crisis europeas y hay que ponerle un nombre. Tuvimos el Grexit en su momento, tuvimos el Brexit y ahora tendremos no sé, Franzmageddon, algo así. Lo que está sucediendo es que parece que esto es horrible, pero literalmente el país parece estar muriendo. Estuve viendo algunos gráficos, por ejemplo, no sé, el PBI per cápita está en el nivel del año 1970. Desde ese momento el país no ha parado de caer. Parece que Francia tocó su pico en los años 70 y desde entonces ha sido todo de barranca abajo. Como son países con tanta historia y tan ricos, pueden estar comiéndose stock de capital durante décadas. Argentina, por ejemplo, todavía se está comiendo los stocks de capital de la década del 90. Pero bueno, estos países desarrollados les dura mucho. Pueden andar mucho tiempo, viste, como cuando el coyote persigue al correcaminos y se queda pedaleando en el aire cuando se acaba un precipicio. Ellos tienen así para tirar varias décadas. Lo que está sucediendo ahora es que simplemente se está acercando el momento de tener que pagar toda esta deuda. Y parece no haber ninguna solución. Tiene una pirámide poblacional ya invertida. Ya la población mayor a 64 años es superior a la cantidad de gente de menos de 15 años. Esto generalmente en la teoría se conoce ya como el punto de inflexión de no retorno. La tasa de fertilidad está bajísima y el sistema previsional, como es solidario y los aportantes actuales sostienen a los jubilados actuales, el sistema se ha tornado insostenible. Hemos visto... ¿Qué significa esto solidario? Porque digo, acá lo que uno se imagina, cuando se imagina un sistema de pensión, se imagina profesionales de las finanzas, primero que nada actuarios, tomando dinero que hoy hacen los aportantes, invirtiéndolo a 30, 40 años, que eso produzca algún tipo de beneficio para que cuando estos lleguen a la edad jubilatoria puedan obtener esos beneficios. No funciona así. Uno lo piensa, nosotros que operamos en el mercado americano tendemos a pensar en estas cosas como si fuera un 401k, como esas cuentas claro, que tienen los americanos. Vos haces un aporte, un profesional te compra cosas muy aburridas y para que dentro de 30, 40 años tu dinero, lo que juntes ahí te permite retirarte. Los americanos generalmente intentan retirarse con
2, 3, 4, 5 millones de dólares, una persona media más o menos, y a lo largo de 30, 40 años lo van logrando con estas 401k, que son básicamente cuentas de retiro donde vos haces un aporte y un administrador, un profesional, vos lo podés hacer vos mismo si así lo quisieras. Te arma un plan jubilatorio, te invierte al principio en cosas más riesgosas, a medida que va pasando el tiempo te baja el nivel de riesgo, como se hace algo súper estándar. Con algún beneficio fiscal. Con mucho beneficio fiscal. Digamos, de alguna manera uno difiere el pago de impuestos al momento del retiro. Sí, en Europa y en la mayoría del mundo no funciona así, los sistemas solidarios son vos, el gobierno te quita una parte de tus ingresos que van a parar a una caja del gobierno y eso es lo que va sosteniendo el sistema jubilatorio, no es que es algo que vos pagás hoy y te va a corresponder dentro de 30 años, vos vas a poder hacer una proyección, una cuenta, no se sabe la verdad cuándo te van a pagar. O sea, simplemente los de hoy, los aportantes de hoy, pagan a los jubilados de hoy. Sí, a los jubilados de hoy. Me parece que lo que ha sucedido, bueno, voy a decir un montón de cosas horribles en esta cosa que van a parecer insensibles. Me parece que así como que están diseñados los sistemas, es una cosa nueva en la humanidad esto de las jubilaciones. La generación de mis padres y por ahí la de sus padres han tenido por primera vez un beneficio jubilatorio. Hicimos el intento, me parece que no funciona. No funciona. Fue un buen intento, fue un buen intento en un momento donde había... Digo, hubiese funcionado si, digamos, cada vez crecieran más franceses que aquellos que se jubilan. Pero es decir, los que se jubilan son más, vos me decís que esto ya está invertida la pirámide, es decir, hoy la gente tiende a tener menos hijos y cada vez más jubilados. Al ser solidarios son menos aportantes y mayores la cantidad de beneficiarios. Es que los esquemas Ponzi pueden funcionar indefinidamente siempre y cuando la base se siga ampliando. Los esquemas Ponzi fallan cuando se termina la base de clientes y acá es exactamente lo mismo. Lo que se pensaba es, bueno, como la población va a crecer infinitamente para siempre, el Ponzi se va a poder sostener indefinidamente. Ahora lo que vemos es que Macron está teniendo estos problemas porque cada vez que busca bajar el gasto público, ¿no? Porque ¿cuánto equivale en porcentaje de gasto de Francia? Un 60% de su gasto se va a cubrir. No, es algo que estamos viendo claramente en Argentina. Ya es el cuarto primer ministro que se le va en 2 años. Va por la quinta nominación, siempre pasa que buscan bajar el gasto público y se encuentran con este problema, que hay un rechazo, dice no queremos bajar el gasto público, aumentar los impuestos, pero bueno, el país está teniendo más o menos un 5% de déficit al año. Y tiene cosas, está tan pésimamente diseñado el sistema francés, tiene algunas cosas como por ejemplo, no sé, los jubilados se jubilan con el 100%, con tu último sueldo, el más alto que tuviste en tu vida seguramente, te jubilás con ese sueldo. Acá en Argentina se estuvo luchando por el 80% y no... El 82 móvil. Sí, exactamente. Bueno, ya se retiran con el 100 al tope. O sea, está atado a inflación, es decir, aumenta... Y esa es la otra cosa que me pareció gravísima cuando lo vi. Yo dije, no puedo creer que estén haciendo esto estos tipos. Ellos tienen las jubilaciones indexadas a la inflación. Lo cual suena lógico y decir, bueno, está bien porque no estás estafando a los jubilados con la inflación. Pero ¿qué sucede? La inflación es la forma que tienen los gobiernos de financiarse, es un impuesto. Y vos le estás cobrando el impuesto a toda la sociedad, salvo a un sector muy determinado, que son los jubilados. No puede ser que los únicos que pagan el impuesto inflacionario sea todo lo de abajo y los de arriba, los jubilados, terminan no pagando nada. Lo ideal sería que ninguno pague impuesto inflacionario, pero si lo va a pagar alguno, que lo paguen todos. Por un lado tenemos entonces aumento constante del gasto en seguridad social. Esto es constante y atado a inflación, es decir, que no tiene... No hay forma de licuarlo. No hay forma de licuarlo. Y por otro lado, déficit fiscal del 5%. Sí. Digo, entonces acá le tenemos que dar la razón a Fitch. No solo eso, le doy la razón ahora, lo tendría que haber hecho hace 5 o 6 años. Siempre llegan tarde. Siempre tardísimo. Yo estuve viendo la estructura de la deuda en Francia y ves, por ejemplo, que... Cuando vos ves que se va a complicar fuerte, es a partir del año 2030, y ahí vos ves, por cómo está mal la fórmula de indexación de Francia, a partir del año 2029, 2030 ya va a ser un salto, lo que están gastando en jubilaciones se le va a espiralizar a niveles de default, y ahí vos ves la curva de deuda de Francia que hace así, y en el 2030 te pega un salto así. Ya los inversores te están diciendo, si querés que te banque a partir de 2030 te voy a pedir mucho y... De alguna manera, entonces tenemos otro país más que se está japonizando. Sí. ¿No? Sí. Este es el más claro, es un caso muy parecido al griego en su momento, un sistema de pensiones estallado. La ventaja, si querés... es la cantidad de capital que tiene.
No, yo te diría que la ventaja es que toda la deuda que tiene Francia, su principal acreedor es el Banco Central Europeo. Así que bueno, esto también es horrible, pero por cómo está diseñado el sistema monetario actual parece ser un problema meramente contable. A Grecia no se lo permitieron, no le permitieron hacer un truquito contable para saldar las deudas. No, le pidieron muchísima austeridad, pero llegado a un caso extremo y siendo Francia una economía tan pero tan grande, la segunda de Europa. Sí, tal vez se pueda hacer un truquito contable porque es plata que te estás debiendo a vos mismo, te están debiendo plata entre ellos. Por otro lado, vimos a Trump, digamos, hablando de estos temas, de números, estadísticas, proponiendo, digo, aguante que recoge la SEC, la posibilidad de que las empresas, en lugar de trimestralmente, envíen sus reportes financieros por semestre. Tengan presente esto, nosotros una vez por trimestre tenemos la posibilidad, los inversores y bueno, obviamente los profesionales de las finanzas, de ver qué están haciendo las empresas con el dinero de los inversores, ¿verdad? Lo que Trump propone de alguna manera es que esto, en lugar de ser quarter a quarter, una vez por trimestre, que sea cada 6. Y bueno, esto realmente abre un poco, por lo menos la discusión de si esto puede ser un beneficio o no, digamos, y acá tenemos contrapuntos, ¿no? Sí, yo tengo argumentos tanto a favor como en contra. Empecemos por los a favor. Si querés por los a favor, yo creo que no es necesaria tanta frecuencia en información en los reportes de las compañías. Una vez cada 6 meses me parece que está bien. Depende de Trump argumenta gastos de contadores, abogados, ¿no? Porque cada reporte de estos tiene que estar, digamos, sí, los grandes jugadores de la contabilidad. Sí, me parece eso es más tedioso que un gasto para la compañía. Yo creo que lo que gasta Apple en contadores es nada, y más ahora con la inteligencia artificial y demás, todo ese gasto va a tender a reducirse significativamente. Va a ser asintótico a cero todo ese gasto. Lo que sí, lo que argumenta Trump, no es que está mal argumentado, pero no me parece que no lo hizo bien. Lo que dijo Trump es, bueno, las empresas chinas piensan a 50 años, 100 años, y nosotros lo estamos pensando a un trimestre. Eso no es verdad, las empresas chinas también presentan cada 3 meses, al menos las cotizantes. Quien piensa 50 años es el país. China sí tiene planes que los va armando, hace módulos de 5 años y después los junta y hace planes de 50 años. Las empresas no hacen eso, intentan acoplarse a la visión que tiene el Partido Comunista Chino e intentan acomodarse así. Estados Unidos no funciona así, no es top-down la economía americana, de hecho es al revés, es bottom-up, las reglas se hacen de abajo para arriba y no de arriba para abajo. Así es que ocurre la innovación, de alguna manera. Sí es cierto que por ahí las compañías americanas muchas veces están muy presionadas para cumplir con resultados de muy corto plazo, más que nada para cumplir con los guidances que ellos mismos dan. Y por ahí darles un espacio de 6 meses les permita planificar un poco mejor las cosas y no tener tanto que andar cumpliendo objetivos financieros. Te tomo el punto, pero ahora vamos a las contras. Sí, la contra es que hoy en día, ya lo hemos hablado un montón de veces, el mercado te está demandando mucha más información y no menos. Te está demandando más frecuencia en los datos y no menos. Eso por un lado. Segundo, la volatilidad va a aumentar muchísimo porque vamos a estar a ciegas 6 meses. Cada vez que saca un reporte, la acción puede ir para un lado o para otro de forma muy brusca. Va a ser bastante violento, en el largo plazo no debería impactarte en nada, pero bueno, cada uno tiene su estilo de inversión. Tenés inversores a mucho más corto plazo y que esto le puede molestar o les puede beneficiar, depende de lo que busques. Si estás buscando un poco más de volatilidad te puede servir, si no, no. Para ir tocando ligeramente los temas comerciales, ¿tenemos acuerdo o no tenemos acuerdo entre Estados Unidos y China? No hay acuerdo. Lo que hay es es el tercer principio de acuerdo que anunciamos, tercer o cuarto principio de acuerdo entre Estados Unidos. Yo a veces lo escuché decir esto ya varias veces en lo que va del año. Sí, ¿no? Sí, tenemos un principio de acuerdo, tenemos un acuerdo. Lo que acuerdan se llaman, dicen framework, es básicamente, están acordando hacer un acuerdo en el futuro. En este caso, el acuerdo entre comillas es por TikTok. Parece que finalmente ByteDance, que es la compañía madre de TikTok, está de acuerdo en vender su parte americana del negocio. No se sabe quién lo va a comprar, se estima que Oracle podría comprar la compañía. Puede ser un buen trato porque va a salir muy barata. Si TikTok fuera una compañía americana en mercado, estaría evaluada en, no sé, 300, 400 billions, algo así. Debe ser la red social número 1 o número 2 por número de usuarios. Pero al estar todo este tremendo despelote legal, el precio va a salir más cerca de, no sé,
30, Bueno, 40, la 50 están veces. obligando de hecho a vender algo. Sí, que vender dice- es vender o te vas del país, básicamente. Pero ¿cuál es el tema? ¿Por qué TikTok forma parte de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China? Bueno, lo que se dice es que, lo que se dice no, Lo que argumenta Estados Unidos. lo que argumenta Estados Unidos es básicamente nos está robando la información de todos nuestros ciudadanos. La data hoy en día es muy valiosa. Dice, bueno, esto por lo menos que lo tenga una compañía americana. Si alguien nos va a robar los datos, que sea una compañía americana, vamos a robarnos entre nosotros los datos, pero que no los tenga el Partido Comunista Chino. Tomamos el punto. Por último, digamos, para cerrar, me parece como determinante lo que habíamos dicho al principio. Digamos, ¿qué podemos esperar de la reunión de la Reserva Federal? Digamos, obviamente que hay una parte ya pautada, otra que no. Tenemos no menor que Stephen Miller finalmente consiguió la aprobación del Senado apenas 48-47, con lo cual ya sería el tercer miembro que pone Trump. Y al mismo tiempo, Cook tuvo un espaldarazo de la Corte en el cual de alguna manera la mantiene en funciones. Digamos, ambos van a estar en esta reunión de la Fed. ¿Qué podemos esperar de la Fed? Bueno, los 25 puntos básicos de baja, o sea, 0,25%, me parece que ya están puestos en piedra, eso no se va a mover, el mercado ya lo ha puesto en precios. Lo importante, como siempre, en este caso va a ser el discurso y qué señala para adelante. Recordemos que esta no sería la primera baja de tasa del ciclo, sería la segunda. La primera fue el año pasado, no recuerdo, en octubre por ahí, que tuvimos 50 BP de baja. Esta sería la segunda baja, se espera la segunda, la primera del año. La segunda del ciclo, la primera del año. Exactamente. Se van a bajar las tasas a 25 puntos básicos mañana y en octubre probablemente otros 25 puntos básicos, dependiendo de lo que diga, lo que señale Powell. Nosotros tuvimos hoy más temprano, digamos lo que fue retail sales, o sea, las ventas minoristas. Las ventas minoristas salieron muy bien, pero digamos de alguna manera venimos con datos de empleo un poco flojos. La semana pasada tuvimos una revisión anual con una revisión que dio menos 911.000 empleos de los que se pensaban que se habían creado y que no. De todas maneras, no parecen ser números significativos respecto a la cantidad de empleo que se creó. Y por otro lado, tenemos que, bueno, el jueves pasado hubo un aumento significativo de pedidos de subsidios. Estos son los datos de la economía, pero los datos de inflación del CPI de la semana pasada no fue el más recomendado, o sea, el que le va a dar esa recomendación de baja de tasa, ¿no? Porque no. dio por encima de las expectativas. Dio por encima, me parece que ya la Fed va a abandonar el objetivo de inflación del 2%, porque básicamente de lo que lo puso no lo pudo cumplir nunca en 20 años. Así que me parece que o lo van a eliminar o lo van a subir a 3% o algo así. Bueno, esto va a tener un impacto enorme en los bonos más largos y en las expectativas de inflación. Pero bueno, básicamente tenemos que esperar a... Más que nada, el CPI, si bien es relevante para nosotros, la Fed literalmente lo que dicen ellos es que no lo miran, ellos miran exclusivamente el PCI, que es mucho más amplio y tiene mucho más sentido. El CPI es para nosotros, porque son las cosas que vas a comprar al supermercado, pero la inflación es algo que es más amplio que los pero precios de lo las habíamos cosas. charlado, como que el PCI es un poco más dinámico, ¿verdad? Sí, es mucho más representativo de la economía americana que el CPI, que pone mucho peso en cosas que... El CPI no es que pone peso en cosas que no importan, sino que te deja afuera otras cosas que sí importan. Contamos con un 0,25 de baja, pero Sí, con un discurso, con un tono totalmente abierto. Así que yo lo que le voy a desear para lo que resta es, nada, lo mejor, digamos, como siempre, ¿verdad? Que nos acompañe, digamos, Powell un poco y bueno, el próximo Wayful Talk analizaremos cuáles son las consecuencias de este tono, si es dovish o hawkish. Les mandamos un gran abrazo de acá y hasta el próximo Wayful Talks.